me quedó algo. Es que dije unas cosas que dije que no las iba a grabar, pero después de que las dije, quiero volverlas a repetir a ver si me acuerdo. Eh, Empecé diciendo que que mi Señor Jesucristo, a mí me gusta usar el concepto, no el concepto, a mí me gusta usar la relación de mi Señor Jesucristo. Yo me he dado cuenta que cuando estoy siendo usado por Él, yo me doy cuenta, o Él me permite que yo me dé cuenta, y yo fracaso, de alguna manera fracaso. Yo fracaso, Él no, pero yo fracaso, porque no sé transmitir la profundidad de lo que es realmente el pecado. Si ustedes se acuerdan, cuando yo estuve orando por bendecir los alimentos, no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que yo dije. Yo más o menos dije que estoy muy agradecido, mi Señor, por la salvación que me ha dado, porque me has revelado la fuerza del pecado, de lo que me salvó. Y yo dije que el pecado era un monstruo, que anda destruyendo al ser humano, familias enteras, economías completas. Él solamente quiere destruir y destruir. Y entonces, porque nosotros no presentamos que la palabra de Dios tiene poder para que nosotros seamos libres de ese ser espiritual tan poderoso que no se ve, pero que está ahí. Entonces, si nosotros como predicadores o como maestros de la palabra no enseñamos la fuerza del pecado, entonces la gente no entiende realmente el valor de la Biblia. También dije que sin que nosotros nos diéramos cuenta, ¿verdad? Y que yo he empezado a darme cuenta, que Él me ha permitido ver por la palabra, de que estamos inmersos en una estructura pagana. Porque en la estructura pagana, en el tiempo del paganismo muy fuerte de los grandes imperios, y lo que la Biblia dice, había un líder, y lo que el líder decía, eso se hacía. Y no había manera de que uno pudiera defenderse de esos líderes. Entonces yo concluyo que esa estructura es lo que yo llamo una estructura piramidal. La voz viene del ángulo superior para abajo. Y no hay manera de que usted pueda, no hay un espacio donde usted pueda oponerse a eso. O lo hace o lo hace. No hay retroalimentación. Y lo más terrible es que hay una base muy grande que es donde está toda la humanidad. Porque ese jefe que está allá arriba tiene una estructura militar donde saca el látigo para obligar al que sigue, y el que sigue al que sigue, y entonces luego llega a la base, y las personas que están en la base tienen que ejecutar lo que se dice que viene. También he observado que las autoridades eclesiásticas o religiosas, más o menos desde los 1500 para acá, ellos, su forma, su discurso, tiene, como le digo, no mucha fuerza, sino que es que más que fuerza, son muy soberbios, sumamente engreídos y sumamente, usted no puede criticarlos en nada. Pero así entramos nosotros. No es un tema de
del imperio que tenemos actualmente, porque no quiero mencionar el nombre, porque hay un imperio religioso, ¿verdad?, que está allá en Europa, ¿verdad? Ese imperio, la base, o sea, toda la estructura de ese imperio, ellos fueron los que hicieron la Biblia. Ellos son los que hicieron la Biblia. De alguna manera a ellos le debemos la Biblia. Pero dentro de la Biblia, ellos han modificado la Biblia. Y nosotros damos por un hecho que ciertas enseñanzas que venimos arrastrando no son cuestionables, pero sí se pueden cuestionar. Porque Dios me ha permitido, o mi Señor Jesucristo me ha permitido a mí, darme cuenta de que no se escondieron la practicidad, no se escondieron cómo nuestro Señor Jesús predicaba, enseñaba y corregía y sacaba el pecado de una manera increíble, ¿verdad? Que nos quitaron ese poder, no lo escondieron, que es la imposición de las manos. Jesucristo, nuestro Señor, por decirlo de alguna forma, era un tocón. Pero no era un tocón por tocar. Él sabía lo que estaba haciendo. Porque la base bíblica de él tocar constantemente es los Levíticos, Isaías 53 y el inicio de su ministerio, comenzando por el bautismo que Juan el Bautista le hace a él. También nos quitaron o nos escondieron nos borraron que el apóstol Pablo abría el espacio para poder conversar, tener una comunión. Porque la iglesia, cuando nace en las casas. Y el apóstol Pablo le daba toda la noche y parte de la madrugada conversando con los hermanos antes de irse. Y él mismo en sus cartas da a entender de que él dice: chequéenme en lo que estoy hablando. De alguna manera. ¿Cuál es el versículo, Gerardo? No recuerdo el versículo, pero es Gálatas. Dice: sea yo o un ángel inclusive que venga del cielo y os enseña un evangelio diferente al que yo ya les he anunciado, sea anatema. También dije que de esos grandes imperios que han habido en la tierra y que hay registros arqueológicos y registros de documentos que hay, y la sabiduría humana ha podido detectar esos grandes imperios. Esos grandes imperios utilizaban una estructura sumamente pagana. Y entonces estaba la figura del templo físico y estaba la figura en un lugar un lugar preeminente, un lugar específico a la altura para que todo el mundo lo viera, y ese era el dios, o sea, ese era el ídolo que ellos adoraban, el sol o Rimón o lo que fuera. Y el templo, entonces todo el mundo se reunía en una estructura que era el templo y todo el mundo entraba ahí y de una vez sometido a esa imagen. Hoy en día es lo mismo. Hoy en día no hay diferencia, solamente los que observamos bien podemos diferenciar que una cosa es el templo, como nos enseñó la misión, el lugar de culto, y otra cosa es la iglesia. Entonces, hábilmente han traspasado, han trasladado, han traslapado el concepto templo y iglesia, y no es cierto. Una de las formas que creció grandemente la iglesia al inicio
era porque los hermanos, la iglesia era en las casas. Y de ahí emigramos a la estructura pagana, el templo. En el Nuevo Testamento Pablo declara que el templo es cada persona, es el templo del Espíritu Santo. Sí. Y eso totalmente contradice el aspecto piramidal. Gálatas 1:8. Entonces, toda esta conversación, pues yo la dije, pero Dios me permite mejor retomarla y tenerla ahí guardada y para poder transmitir, porque definitivamente, si uno observa el Nuevo Testamento, sobre todo el Nuevo Testamento, si uno lo observa, uno se da cuenta de cómo nuestro Señor Jesús dice claramente: yo iba a predicar a la sinagoga de ellos. Nunca dice que esa era mi sinagoga. La sinagoga de ellos es ese lugar donde se reúnen a adorar a Jehová, pero eso no tiene que ver nada conmigo. Pero tengo que ir ahí porque ahí están y de ahí me los traigo. Y él, claramente, él enseña y él dice, por ejemplo, me acuerdo perfectamente Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 4, la parábola de el sembrador. Y él dice, él se da cuenta que no entendieron ni papa, pero él les dice, en el 9, 10, 11, les dice: a ustedes que no se fueron, que se quedaron conmigo, a ustedes les voy a dar a conocer los misterios de mi Padre. En esa conversación que él tenía íntimamente con los que andaban con él y que se quedaron con él, ellos sí, él les explicaba, como dicen las abarcas, con santo y con seña. Es una frase que usa la familia de mi esposa, ¿va? Eso, o sea, uno lo pasa y lo ve y lo lee y no logra ver lo que realmente está diciendo ahí. O sea, que lo que está diciendo es que enseñar, o más bien, la predicación, hay que ponerle entendimiento. Jenny siempre me dice y me corrige: papi, participemos todos. Es que cuando participamos todos, fluye todo y hay un gozo. Pues eso era la iglesia primitiva. Así funcionaba la iglesia primitiva. No importa. Es interesante porque cuando Pablo dejaba las iglesias fundadas, él no nombra pastores, o él no le dice, la iglesia era el pastor tal, sí, se nombra. En el caso de Priscila, Priscila y Aquila. Pero digamos, si uno lee la carta de los Corintios, él no está diciendo el pastor de esa iglesia le dijo tal cosa, él está escribiendo a la iglesia, no al líder, no le escribe a un líder para que le diga a la iglesia. Él escribe para la iglesia. Sí, todos. Pero sí hay un responsable. Sí, hay un responsable. Pero ese responsable trae la mala enseñanza, la estructura pagana y la soberbia la trae. Y equivocó el concepto de pastor. Porque el concepto de pastor, él lo dice claramente: yo soy el pastor. Jesucristo es el pastor. Y la persona que está fungiendo como pastor, de su boca solamente va a salir las palabras de Jesucristo, no su propia palabra. Ahí hay un problema. Y ese es el problema, entonces. Ahí hay un problema. Porque el Señor Jesús, me acuerdo y que me gusta esa figura, Él viene adelante. Los discípulos vienen hablando atrás, cuchicheando. Y ya se sientan ahí a descansar, o no sé, esa es la idea que me da, se sientan a descansar y Él les dice: ¿qué veníais? ¿Qué veníais cavilando? Y Él sabiendo. Claro. Entonces Él, en lugar de regañarlos y de exhortarlos,
que eso es muy importante lo que estoy diciendo, retomaba la enseñanza y la volvía a repetir con otro sabor. Y él sabía que no entendían muchas cosas, porque él les decía, me es necesario morir, me es necesario morir. Y hoy en día cuando yo leo eso, me es necesario morir, significa que me es necesario que haya mucho agradecimiento por la muerte de él, para que reviva en mí ese agradecimiento, para que salte en mí esa necesidad para correr donde mis familiares. Es que ahí la raíz que sale ahí es ser deudor. Ajá. Somos deudores del Evangelio. Amén. Claro. Amén. Esa es la realidad. En el momento que la persona entiende, el Evangelio es deudor. Ajá. Y a partir de ese momento, salud. ¿Cómo es? Es motivado a evangelizar por ser deudor, porque no puede pagar la deuda, pero... Correcto. Entonces... Pero nos falta ese entendimiento, como ese Rubén. Sí, por eso, pero yo no soy diferente a usted, yo también soy un gran vago, y no ando predicando, ¿verdad? Pero digamos, sí, últimamente ando como un loco ahí predicando, ¿ah? Le decía yo a un amigo, un día de estos, tengo que montarme en un bus y voy a predicar, ¿verdad? Pero ese no es el camino. El camino es... No, es que él lo dijo, nuestro metro cuadrado. Es que eso es impactante lo que él me ha revelado. Primeramente, no vayáis por caminos de gentiles. No vayáis con un megáfono. No vayáis a los parques. No, vaya a mi casa, donde están las ovejas perdidas de mi casa. ¿Cuál es mi casa? De mi familiar, mi amigo, mi vecino. Mi metro cuadrado. Eso es, de eso está hablando. Comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Hasta lo último. Sí, exacto. Comenzando de lo poquito a lo mucho. Sí, claro. Eso es. O sea, esto no hay manera. O sea, él siempre dice, haced amigos con las riquezas injustas. Haced amigos. O sea, si hay una relación de amigos, ¿verdad? Y usted se siente cómodo, ¿verdad? Con el amigo y el amigo con usted, cuando usted abre la Biblia, ese amigo no te va a decir que no. No va a saltar así. No. Sí, ya venís con eso, como me decía papá. Es que usted es un fanático, me decía papá. Porque nos enseñaron así, y así no es. Así no es. Y lo que muchas veces se usaba para ofender, ¿verdad? Para decir, ustedes católicos están aquí, allá, ustedes no correcto. saben nada. Y lo peor que podía usted saber. O sacar temas controversiales. Sí, nada que ver. O atacar. O condenar. O condenar, que es peor. Sí, ¿ve? Estamos mal. Bueno. La condenación, yo me di cuenta que yo digo que no condeno, pero sí condeno. Porque me ha costado mucho que no se sienta que estoy condenando. Me ha costado mucho. El Señor Jesús no condenaba. Nunca. Porque lo que él quería era transmitir, pero vea qué interesante con esto. Sí, perdón, pero es que con la práctica es que uno va aprendiendo, ¿verdad? Es que si no practica... Claro. O sea, si ayer compartió tan mal que cerró el corazón de tal persona, ya hoy practica y ya no. Pero si yo no tengo quien me corrija, que es Jenny, bueno. No, pero ella es sensible a las tonteras que yo estoy diciendo y como las estoy diciendo. Entonces ella me agarra y me digo, yo, puña, así que torta, lo hice mal. Entonces estoy practicando y entonces procuro no volver a cometer ese error. Y lo vuelvo a cometer y Jenny me vuelve a decir, lo vuelvo hasta que voy afinando y de alguna manera he hecho muchas correcciones. He hecho muchas correcciones.
Sí, claro. La madurez. La parte interesante de lo que el Evangelio habla es los sacerdotes cuando oían a Cristo hablar, ¿qué doctrina es esa? La palabra doctrina, o sea, la Biblia es un dogma. Un dogma es también una ley que así está y no se puede discutir. Una regla. Una regla. Eso es un dogma. Doctrina es viene de la palabra trinear, lo que hacen los pájaros, cantar. Sí, entonces, doctrina es la forma en que se enseña la regla. Qué cosa. Entonces, ese es el aspecto de la palabra doctrina. Y entonces los sacerdotes y los fariseos decían, ¿qué doctrina es esa? O sea, se maravillaban de la forma en que Jesucristo hablaba. Hablaba en una forma tan real que todo el mundo entendía. Era un gran maestro. Claro. Y entonces ahí es la parte delicada. El mensaje, si la doctrina está mala, el mensaje no llega donde debe llegar. Y a veces nosotros rechazamos. A propósito de eso, en Marcos, en Mateo 6, habla de eso. ¿Con qué poder, con qué autoridad habla? Pero no lo tengo el versículo, pero sí lo tengo bien referenciado. Pero Gerardo lo busca. No, lo voy a referenciar. Aquí yo lo tengo en Marcos, porque se repite ahí en Mateo. Vea lo que dice en Marcos. Después de que le saca el demonio a esa persona, o sea, después de que le saca la serpiente, porque de eso estamos hablando. El pecado. Después de que le saca el pecado, dice en el 27, dice, y todos se asombraron, Marcos capítulo 1, versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Hacen una pregunta, hacen otra pregunta, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esta misma idea está en Mateo capítulo 6. Ahí está, al final de Mateo, por ahí está. Hoy lo vi. Al final del capítulo 6. Al final del capítulo 6 de Mateo. Entonces, realmente, si nuestro Señor le place capacitar a un maestro para enseñar, voy a repetir lo que me acaba de enseñar mi hermano Gerardo. Doctrina viene de dos palabras o de dos conceptos. Doc viene de dogma, que es una ley que no se puede cambiar. Y trina viene del concepto de trinar, el pájaro que trina. Entonces, el que está enseñando el evangelio y el poder del evangelio tiene que trinar un dogma que es así como dice Dios que va a funcionar. Me encantó eso, Gerardo. Doctrina. Usted me enseña muchas palabras. Nada para reírnos un rato, dice Gerardo. Dice, pregúntenle al 2 o al 3, porque el 1 nunca sabe. ¿Verdad? Y Gerardo tiene esos dichos y entonces uno los disfruta mucho. Bueno, yo quería, después de esto yo no sé si quieren que rumiemos un poquito de estos conceptos y fuera de audio voy a parar el audio y conversamos un poquito y luego retomamos la idea que Dios me puso, que es darle entendimiento a la fuerza del pecado, porque ahí está la clave. El hermano Gerardo Ramírez, porque abrimos un espacio para conversar, abrimos un espacio para tener comunión y entonces empezamos a rumiar un poco sobre el tema que hablábamos, ¿verdad? Que realmente saqué como 5 temas a la vez, pero que lo que queríamos era, o que lo que quiero hoy, o lo que el Señor quiere es
alumbrar la fuerza del pecado. Entonces Gerardo me acaba de enseñar lo siguiente. La autoridad, o sea, Jehová le da mucha autoridad a Adán. Adán es el dueño del planeta Tierra, es el dueño de todo. El administrador es el mayordomo, es lo que yo llamaría el Big Chief, o sea, el jefe mayor, ¿verdad? La serpiente tenía la capacidad de andar por ahí, pero la serpiente no se le había dado la autoridad que Jehová le había dado a Adán. Cuando la serpiente engaña a Adán y Eva, la serpiente adquiere toda la autoridad que tenía Adán sobre el planeta y sobre la humanidad, la adquiere la serpiente. Se adueñó de la humanidad. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la base bíblica? Sí, la autoridad. Entonces, la base bíblica es que en el momento de que el Señor Jesucristo está siendo tentado, ¿verdad? Cuando Él está en el desierto, que sale de esos 40 días de ayuno y oración, la serpiente le dice, son 3 tentaciones, ¿va? En la segunda tentación, lo llevó a un monte alto y le dijo, mira, todo hasta donde te alcance la vista, todo esto me fue entregado a mí. Yo soy el dueño de todo esto. Pero el dueño no es un tema de dueño de terrenos, es que es dueño de cada ser humano. Es dueño de la tecnología, es dueño de la supuesta sabiduría humana, es dueño de la capacidad para manipular las mentalidades de los seres humanos. Es dueño de la creación, digamos, de esta creación del ser humano que nuestro Señor Jesús hizo, y Satanás se la robó. Se metió ahí adentro y se multiplicó allá adentro. Yo le decía a alguien por ahí un día de estos, y quiero repetirlo. Bueno, antes de repetir eso, quiero redondear lo que el hermano Gerardo me dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que entender claramente que la fuerza del pecado comienza por conocer de que en el planeta Tierra hay un dueño. El Dios de este mundo. Y ese dueño es el dueño de cada ser humano. Y voy a decir algo y me lo puede banear YouTube si yo lo subo, porque ya me está baneando mis audios. Ya me los está baneando. Vea lo que voy a decir. Una de las bulas papales, ¿va? Después yo les puedo contar qué es una bula. ¿Ah? Usted me enseñó eso. Gerardo me enseñó eso. Una de las bulas papales dice, y es interesante porque es un contrato que se hizo en alta mar y se escribió en un documento que es hecho de cuero de un ser humano. Se escribió que cada ser humano que nace es propiedad de este imperio. Ahí está la bula. No es una historia, no es. ¿Cuál es la palabra que me critican mis hijos? Es que no es una fábula. No, es que me dicen mis hijos, no papi, es que usted es conspiranoico. Con eso ya me descartan total, me basurean y me ridiculizan. No, es que es cierto. Tanto es cierto, ¿verdad? Que hay organizaciones aquí, que no voy a mencionar los nombres, que usted entra a sus páginas de internet y consulta su nombre y te dice con santo y que enseña quién es usted. ¿Dónde está esa información? ¿Por qué esa información? ¿Por qué la tienen ellos? Porque hay un contrato. Es un contrato lo que hay. Son los dueños de cada ser humano.
Pero la gente dice, no, ¿de qué estás hablando? Usted es un conspiranoico, lo que le dicen a uno. Entonces, si empezamos a ver el Evangelio desde ese punto de vista, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo vino a comprar y vino a rayar en ese contrato. Ya usted no pertenece a esa serpiente. Es que hay que verlo hasta por ahí. El Evangelio es algo increíble, pero si no conocemos realmente lo que está pasando atrás y empezamos a vivir una religiosidad, entonces todo el mundo, o sea, el dueño de este mundo dice, no importa que sean religiosos, si no saben realmente que yo soy el dueño. Es que de eso estamos hablando. O sea, nacer de nuevo significa que Él, porque lo dice la palabra, Él pagó la condenación que había sobre nosotros. O sea, hay un contrato que está firmado con sangre. Y el precio es sangre, por eso es que Él derrama su sangre. Bueno, voy a parar aquí para seguir. Déjeme ver, pausa aquí y pausa. Me perdí, bueno, voy de nuevo. Hemos estado, ya llevamos un buen rato compartiendo los cuatro, comentando una cosa y otro alrededor de la fuerza del pecado. Entonces, hablamos y les puse entendimiento aquí a mis amigos, pero no lo voy a dejar aquí en el audio, no porque no pueda, más bien, no lo voy a dejar en el audio porque me he dado cuenta que este tema ya no se puede transmitir por internet. Pero nada más quiero que, si quieren saber la fuerza del pecado, busquen en Google y lean lo que significa la Agenda 2030. Y ahí se van a dar cuenta de la fuerza del pecado. También, conversando, llevé a mis amigos y es también para mí una motivación para clamar a Dios como esta mujer sirofenicia, para clamar a Dios como dice Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, por la familia. Pero de lo que yo he encontrado a la hora de la oración es el orden, cómo se inicia realmente la evangelización. Primero se inicia no porque yo la pueda iniciar, sino que nuestro Señor pone en nosotros el querer y el hacer y entender que nosotros debemos de primeramente clamar a Dios como esta mujer sirofenicia por nuestros familiares. Pero hay que entender que la oración tiene que ser con base en una palabra. Y hay por todo lado está la palabra. Yo básicamente uso Isaías 53, uso la oración modelo de Mateo 6, uso la cita bíblica de Santiago capítulo 5, como del 13, 3 versículos. Utilizo 1 Timoteo capítulo 4, ya al final. Y con base en esa oración, Dios me ha puesto en mi corazón, y es lo que quiero transmitirle aquí a mis amigos, por dónde es que nosotros vamos a ir hasta el trono de la gracia a clamar por nuestros hijos. Y hablábamos de que yo soy inconsistente en la oración, o sea, yo fallo mucho. Pero el Señor nos habla y nos dice, no se condenen. Yo voy a ponerles siempre, les voy a estar recordando la importancia de la oración. Pero antes de, porque María Elena me pide que retomemos Isaías 53. Pero antes de eso yo quiero compartir, el viernes pasado lo compartí, pero quiero compartirlo otra vez. Porque es un tema que tiene que ver con los niños y es un tema
tal vez yo el viernes no lo dije correctamente, pero lo que di a entender el viernes es que era un tema que no hay que sacarlo para no crear confusión o no crear controversia o no crear contienda. Pero lo voy a sacar otra vez para que Dios me dé otro sabor para transmitir lo que hay en estos versículos. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 18 y vamos a leer el versículo 15, 16 y 17. Dice así. Bueno, ya este audio se me hizo grande, entonces voy a parar acá para poderlo manejar por WhatsApp y voy a empezar con otro audio.